Buenas noches. Hoy en Telecafé TV, el espacio del defensor del televidente del canal regional Telecafé, haremos análisis a un tema muy importante sugerido por uno de nuestros televidentes y tiene que ver con la violencia en los estadios y el lenguaje periodístico. Por este motivo, pues hemos invitado a Juan Harvey Gutiérrez Cano. Él es el coordinador de deportes en el canal regional Telecafé y a quien le damos la bienvenida. Juan Harvey, tenga usted muy buenas noches. Nos complace mucho tenerlo nuevamente con nosotros en Telecafé TV. Hola Jimena, ¿qué tal? Muy buena noche. Un saludo muy especial para usted y para la gente que nos acompaña en Telecafé TV. De verdad que pues complacidos porque este es un tema de palpitante actualidad, una situación que obviamente se está extendiendo en todo el país y que infortunadamente está costando muchísimas vidas, el tema de la violencia en el fútbol. Y pues obviamente que estamos dispuestos para hablarles un poquito de este tema que no es nuevo en nuestro país y que infortunadamente pues está tocando las esferas de la diferente población, especialmente la juvenil, y complicando mucho la situación del fútbol colombiano. Pues Juan Harvey, la señora Clara Rosa Cifuentes desde la ciudad de Armenia pues nos referencia a este tema porque ella dice que algunos periodistas deportivos pues a veces influyen en la violencia que se suscita en los estadios con esos comentarios de pronto tan contraproducentes a las barras bravas. ¿Cree usted que ella está en lo cierto? ¿Algunos periodistas de pronto están cayendo en esto? Es innegable, Jimena, que esa situación se ha presentado, no es la mayoría, pero infortunadamente con 2 o 3 casos que se presentan en el periodismo deportivo, lamentablemente pueden generarse focos de violencia, porque uno escucha narradores, por ejemplo, decir que ese árbitro es un vendido, que ese árbitro es un sinvergüenza, o a un comentarista llegar a decir que ese árbitro está actuando con una actitud deshonesta o muy sospechosa. Esto obviamente, ¿qué hace? Generar en el público, en la audiencia que está dentro y fuera del estadio, pues generar una situación de reacción contra ese árbitro que supuestamente está perjudicando a un equipo determinado. Juan Harvey, definitivamente pues el fútbol genera muchas pasiones. ¿A qué considera usted pues que ya tiene tanto recorrido en los medios de comunicación propiamente en el área deportiva que se genere tanta violencia en torno a este deporte? A ver, lamentablemente se distorsionó el tema del apoyo a los equipos. Se supone que una hinchada o un grupo de aficionados está hecho es para animar al equipo de su preferencia, para ir a un estadio, a una tribuna, a alentarlo, para que ese equipo se sienta respaldado, para que en un momento de dificultad que quiere significar, por ejemplo, estar perdiendo un partido, el equipo sienta que desde la tribuna baja, porque así dicen, que baje el ánimo, el aplauso, el grito del hincha. Pero resulta que ahora la condición está dada es porque como lo decía, se distorsionó el tema y ahora las barras están instando más por tener cánticos para insultar la barra del frente, la otra barra brava, por mal llamada así infortunadamente, al que más insulte al otro y al que más demuestre que tiene, son 3 palabritas que están asociadas a lo de la barra: consumo de drogas, alcohol y aguante. Ese es el tema que se está dando ahora, el famoso aguante. El aguante es el que más brinque, el que más salte, el que más insulte y el que de pronto por ahí más violencia genere. Juan Harvey, ¿por qué en algunas transmisiones deportivas pues algunos comentaristas referencian pues algunas expresiones de violencia y pues cuál es este impacto que puede ocasionar entre las barras, en la calle, en los hogares y también muy importante en los niños? Lamentablemente el periodista deportivo tendría que ser absolutamente imparcial. Y resulta de que más de uno en el país, no hablemos solo de lo que se presente en Manizales, porque se dan algunos casos, narran con la camiseta del equipo puesta. Entonces, aunque no vayan con ella puesta, casi que por debajo tienen la insignia, en este caso, para poner un ejemplo, del Once Caldas, y entonces un comentarista dice, mi equipo del alma, cuando debería ser el equipo caldense o el equipo de la afición o el equipo que quieren todos los caldenses, pero hablan de mi equipo de alma. Ahí ya está parcializándose y demostrando que está mostrando sus afectos hacia el equipo Once Caldas cuando debería ser una situación totalmente de imparcialidad, sin comentarios o sin expresiones tendenciosas en favor de su equipo y en contra del otro. Bueno, ¿qué debe tener un buen comentarista deportivo? En este caso, pues también periodista. ¿Cuál es de pronto esa profesionalización que debe tener para pues que no caiga también en estos actos bélicos que pueden ocasionar mucho daño en los aficionados? Pues a ver, como digo yo, la palabra tiene que ver mucho, o al menos esa situación tiene que ver mucho con la ética profesional, con la imparcialidad, una palabra que ya utilicé, con el apasionamiento. Yo como periodista no puedo llegar con la mente dispuesta, con el corazón también dispuesto
arengar a un público que me está viendo o escuchando. No, yo simplemente tengo que estar relatando lo que estoy viendo. Si veo que se presenta alguna anomalía, comentarla. Por ejemplo, si yo veo que el árbitro se equivoca, decir, hombre, infortunadamente el árbitro se equivoca, ahí hubo pena máxima. Pero sin entrar en actitudes o con palabras ofensivas en contra del árbitro, decir, ese árbitro es un deshonesto, porque yo no lo puedo comprobar. Se pudo equivocar de buena fe. La buena fe siempre se dice que se presume, la mala fe se demuestra. Y así un árbitro deje de sancionar una falta en favor de un equipo u otro, yo no puedo decir que es un deshonesto, porque eso no se puede comprobar de buenas a primeras. Remontándonos pues en la historia futbolística, Juan Harvey, porque este deporte que antes reunía a todas las familias en los estadios, pues ahora está generando tantos conflictos entre sus adeptos. A ver, infortunadamente, porque copiamos los malos ejemplos. El fenómeno de las famosas barras bravas no es originario de Europa, se originó en Brasil. En 1942 la primera barra brava, aunque se llamaba torcida, que es el término que utilizan en Brasil, surgió de un grupo de aficionados del Flamengo. A partir de allí se fue extendiendo ese fenómeno a otros equipos de Brasil, y ya en 1958, después de la Segunda Guerra Mundial, surgió la primera barra brava, porque un grupo de muchachos, de croatas que vivían en Sudamérica, viajaron y digamos que organizaron la primera barra brava en Europa, pero en 1958, cuando ya en 1942 se hablaba del fenómeno en Brasil. Luego eso se extendió a Argentina, Chile, Uruguay y Colombia, con el lamentable tema de que anteriormente iba la familia, como usted bien lo decía, a los estadios, era inclusive un programa de olla, porque llevaban el fiambre, no había ningún problema, y se convivía en paz, inclusive con la barra del visitante se compartían cosas. Pero resulta de que los muchachos, que son la mayoría de quienes integran estas barras, distorsionaron el tema del barrismo, y ya no es apoyo sino insulto, es agresión, es violencia dentro y fuera del estadio, porque son muchachos que están salidos, obviamente, del verdadero concepto de lo que es apoyar a un equipo de fútbol. Pues en Telecafé TV, Juan Harvey, también consultamos la opinión de algunos de los televidentes en la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío. Ellos pues nos dijeron qué opinan acerca de este tema tan importante y cómo quisieran ellos que los diferentes comentaristas deportivos pues hablaran de estos encuentros futbolísticos. Veamos. Hola amigos de Telecafé TV, hoy desde la ciudad de Armenia también analizamos el tema del lenguaje de los medios de comunicación frente al fútbol. Por eso tuvimos la oportunidad de hablar con un periodista deportivo de gran reconocimiento y trayectoria en nuestro departamento. Él nos dio su percepción frente a este tema, pero sobre todo nos dio algunas recomendaciones de cuál debe ser la actuación de los profesionales en comunicación social en esta situación. Bueno, teniendo como base la frase bíblica de que la palabra tiene poder, pues la palabra mal utilizada puede servir para crear momentos de zozobra, inconformidad, e incluso agitar a las masas, a aquellas masas que no tienen una capacidad de análisis muy profunda, hablando en el caso de fútbol, las denominadas barras bravas de algunos hinchas que van al estadio pero no van ni siquiera a ver al fútbol. No saben escuchar, no saben oír, simplemente se dejan llevar por lo que se diga. Hay momentos en que un comentario puede incitar, sin querer, porque no es el propósito del periodista, a que se genere violencia. Pero la mayoría de las veces lo que busca el periodista deportivo es tratar de llevar a las masas, a la afición, a un entendimiento de lo que está pasando en el juego. Pero depende de quien escuche. Claro que hay colegas, y eso tampoco lo podemos hacer a un lado, como pasa en todos los medios, que a veces sí se apasionan demasiado y esto sí puede provocar un problema grave. Pero no solo los profesionales en el área, los periodistas deportivos nos dieron su opinión. También salimos a las calles de la ciudad de Armenia para conocer la opinión de ustedes, nuestros televidentes. ¿Incita o no el lenguaje que utilizan algunos comentaristas en la violencia que se da por fuera y dentro de los estadios? Esto fue lo que nos contaron. Yo creo que ellos de pronto distorsionan mucho las informaciones, ¿sí? Y entonces la gente se van centralizando en un medio de comunicación que creen que todo lo que está diciendo es verdad. Me parece que no lo hacen porque pues antes al contrario, eso genera que la gente incluso asista a los estadios, por decir en lo que está pasando en el Quindío. ¿No es que la gente no va al estadio?
precisamente falta más información. Yo pienso que sí, porque como usted sabe, o dice aquí el compañero, que yo soy periodista taurino, estuve mucho tiempo con la Crónica del Quindío y Caracol aquí en Armenia, y a veces una transmisión, aquí hubo uno que murió de Bucaramanga, muy buena persona, pero él era hincha moribundo del Deportes Quindío. Y entonces cuando las cosas no salían bien, entonces se iban en contra y huchaba a la gente a que se fuera en contra del otro equipo. Entonces yo creo que sí, siempre puede haber cositas en el periodismo que no son como muy exactas con el contendor. Pues yo pienso que es más como la cultura de las personas. Cada quien sabe cómo soluciona sus problemas, si por medio de los golpes o por medio hablando. Y yo pienso que cuando las personas pelean es porque no queda ningún otro recurso. Entonces hay que enseñarle a las personas que antes de pelear hay muchos más otros recursos que agotar. Y tal vez sí puede que promuevan la agresividad entre los hinchas por medio de la forma en que se expresan. Entonces también puede ser una lección para ellos que expresarse de forma más imparcial y no dirigida o cargada hacia un lado específico de un partido. Sin duda, el papel que juegan los medios de comunicación en la construcción de paz y sana convivencia en los escenarios deportivos es un tema de gran importancia para la televisión regional. Por lo pronto, los invitamos a que, como siempre, se contacten a través de nuestras redes sociales y el correo electrónico para que nos dejen saber sus opiniones, comentarios y sugerencias. Recuerden que para el defensor del televidente, lo más importante son ustedes. Hasta pronto. Para nuestros televidentes que en estos momentos se unen en sintonía con el espacio del defensor del televidente de Telecafé, les recordamos que hoy estamos analizando el tema violencia del fútbol y lenguaje periodístico con el coordinador de deportes de Telecafé, Juan Harvey Gutiérrez Cano. Juan Harvey, ¿de dónde proviene el lenguaje bélico en los medios de comunicación cuando se habla precisamente de fútbol? Usted ya nos está contando de dónde vienen pues las barras bravas, pero hablemos un poquito de cuándo o de dónde proviene este lenguaje bélico como tal. Bueno, sin entrar a dar nombres propios, digamos que en el país en la década de los 80 más o menos, se hicieron famosos algunos narradores muy importantes, pero que, como ya lo decíamos hace un rato, no estaban viendo el fútbol con objetividad, sino viéndolo desde el lado de un equipo en común, del equipo de sus afectos o de la tierra donde nacieron. Y empezaron a generarse términos y expresiones ofensivas contra el equipo rival y contra los árbitros. Y esto obviamente es una cadena, esto fue generando un movimiento, sobre todo juvenil, porque la mayoría de las barras están integradas por jóvenes entre los 14 y los 24 o 25 años. La mayoría de ellos son los que cometen los desmanes dentro y fuera de los estadios. Entonces eso fue alentando. En cierta manera fueron arengas que le fueron llegando a estos muchachos que dijeron, sí, ese árbitro nos está robando, y a partir de así se empezó a generar toda la violencia que tiene que ver con el fútbol, contra las demás barras, contra inclusive integrantes de los propios equipos, contra los propios árbitros. Hay árbitros que han muerto con situaciones asociadas al fútbol como tal, de manera que ese tema es muy complejo porque, ya lo decíamos, el periodista tendría que hablar absolutamente con imparcialidad, por mucho que quiera un equipo. En el caso mío, voy a decirlo, a mí me encanta el Once Caldas, celebré cuando fue campeón de la Copa Libertadores 2004, pero el hecho de que el equipo o esté jugando mal o que un árbitro se pueda equivocar aparentemente en contra del equipo, yo no voy a salir al micrófono a hablar mal de ese árbitro o en un momento determinado instigar alguna acción de tipo violento por parte de los hinchas contra ese árbitro, porque no tendría sentido, es absolutamente irresponsable de mi parte. Y lamentablemente no se está regulando por parte del Ministerio de Comunicaciones este tipo de comunicadores o de periodistas, porque tendría que haber sanciones, como en algún momento hubo, de suspenderles licencias de locución o impedirles que estuvieran en un medio por algún espacio de tiempo. Eso no se volvió a ver. Pues usted se me adelantó a la pregunta porque precisamente le iba a preguntar a usted de qué equipo es hincha y pues obviamente cómo un periodista deportivo pues tiene o debe neutralizar esta posición respecto a sus equipos preferidos. Bueno, digamos que antes de ser periodista, antes de vincularme a los medios, yo era uno de los que iba al estadio desde muy niño. Mi padre, que en paz descanse, me llevaba y empezó un amor y digamos que una relación importante de manera de sentimientos entre el joven de aquella época, el muchacho de aquella época, con el equipo.
e inclusive iba con grupos de amigos, pero de una manera muy sana, a otras ciudades. Inclusive no íbamos con camisetas ni con banderas, no, íbamos a ver el partido. Si el equipo ganaba lo celebrábamos, pero sin molestar a los demás, regresábamos a la ciudad sin ningún problema, o salíamos del estadio aquí, el Vetusto Palo Grande de hace muchos años, hoy muy moderno, después de la remodelación que se le hizo, y todo en santa paz. Pero a partir de allí, cuando ya empecé a hacer el ejercicio del periodismo, en ningún momento comprometí el sentimiento del equipo con lo que tenía que expresar. Inclusive he sido un poquito severo, un poco crítico, con algo de mordacidad, dicen algunos, digamos, con la campaña actual del equipo, pero yo no puedo cerrarme o ser ciego o pensar que el televidente o el oyente es tonto a decirle que el Once Caldas está jugando muy bien cuando está fundido en la tabla de posiciones sin posibilidades de clasificar. La gente va a decir, oigan, a este otro, ¿de qué está hablando? ¿De qué equipo me está hablando? Uno tiene que ser objetivo, imparcial, independientemente del gusto por el equipo. Juan Harvey, se habla mucho de que los medios de comunicación pues están haciendo cosas muy positivas para neutralizar precisamente las barras bravas, para generar un ambiente futbolístico más sano. En el caso de Telecafé, ¿qué se está haciendo precisamente ante este tema? A ver, en lo particular, hablo del caso concreto de quien les habla, en los espacios en los cuales tengo la oportunidad de participar, que son el noticiero de Telecafé Noticias, todas las noches a las 8, y una que otra ocasión, o pues no es todos los días en el programa de Un Café con Buenos Días, siempre les envío un mensaje a los muchachos, sobre todo los viernes en la antesala de la ficha profesional. Digo, muchachos, fútbol en paz, son solamente 90 minutos, si el equipo perdió, ganó o empató, eso no va a acabarse, el mundo no se acaba, hay que ir a la casa, papá, mamá que los esperan. Trato de enviar mensajes de tranquilidad y de positivismo a los muchachos, pero esto parece, como dicen por ahí las abuelas, que les entra por uno y les sale por el otro, porque a la hora de los partidos, con cualquier situación, por pequeña que sea, es un detonante para empezar a generar violencia. Es el momento de darle paso a nuestra sección de contacto con la población en condición de discapacidad auditiva e hipoacústica, tan importante en los temas que esta Defensoría del Televidente de Telecafé tiene agendado para ellos. Buenas noches. La programación del canal regional Telecafé busca generar temáticas de interés social para todo tipo de público. De allí que se estructuren programas de manualidades, cocina, infantiles, de prevención en salud, entre otros, como lo son los sindicales, los cuales buscan cuidar los derechos y necesidades de una corporación. Horizontes, el programa sindical de los educadores del Quindío, ha regresado a nuestra parrilla de programación, misma que es estructurada por la jefe del área de producción y programación. El público objetivo de Horizontes son los docentes y estudiantes y entidades relacionadas con la educación. Así buscan nuevos lineamientos en gratuidad, participación social, además de ser el puente de comunicación con los maestros del departamento quindiano. Sección a sección hacen un análisis de las disposiciones del orden gubernamental que involucra su lucha, dan una mirada a los hechos que han acontecido en las actividades misionales de la corporación, además de anunciar cualquier decisión aprobada por la Federación FECODE. Horizontes es dirigido por el SUTED, organización clasista al servicio de la educación del departamento, con la producción del jefe de prensa Jorge Hugo Liévano López, quien investiga, graba y edita la continuación del programa. En consideración con el artículo 3 de la Constitución Política, la cual consagra el derecho a la igualdad de todas las personas, señalando que recibirán la misma protección y trato en las autoridades. Es así como este importante informativo, que debe llevar lengua de señas, se emite cada 15 días, los sábados a las 2 de la tarde. El recuadro de un noveno de la pantalla ubicado en la parte inferior de sus monitores permite que se le garantice a la población sorda el acceso a la información veraz en la temática educativa relevante a esta sociedad. Es así como siempre cada noche los invitamos a hacer uso de los sistemas de acceso que realiza nuestro canal Telecafé en la labor social de inclusión de las personas con discapacidad auditiva. Jimena, continúe con más Telecafé TV. Pues Juan Harvey, yo sí quisiera también, apartando un poco este tema, que nos hable un poco de cómo están las producciones deportivas del canal, usted que es el coordinador de deportes del mismo, qué se está viniendo haciendo, cuáles son las transmisiones que se están generando al respecto. A ver, Telecafé tiene un compromiso muy grande con el deporte aficionado, porque todos sabemos que, digamos, que el fútbol profesional tiene unos derechos adquiridos por parte de RCN y de Win Sports y que no podemos meter nuestras cámaras a los estadios, simplemente hacer la reportería después de los partidos
ir a las prácticas de los equipos, pero no podemos llevar imágenes que la gente dice, bueno, ¿y ustedes por qué no presentaron el problema que se presentó en la tribuna X o Y o que adentro del estadio pasó esto? Nosotros no podemos sentar cámaras ni encender cámaras dentro de un partido, en un estadio, en ningún estadio, y hablemos de los del eje cafetero, en un partido de fútbol. Pero está el compromiso grande de Telecafé, desde el doctor Ricardo Gómez de la Rocha, el gerente, y con toda la gente de la producción, es llevar mucho deporte aficionado, y por eso digamos que recientemente se han hecho transmisiones de patinaje, de hockey sobre patines, de fútbol aficionado, se han llevado actividades como la Copa Telecafé que se desarrolla en Pereira en diferentes categorías, y eso es lo que se propende, llevar el deporte que no es de masas o que no tiene demasiada difusión, llevárselo a la gente a sus pantallas con producciones de mucho profesionalismo, porque generalmente son 6-7 cámaras las que se llevan a los escenarios donde se hacen este tipo de eventos, y se las presentamos generalmente en espacios en las horas de la tarde, los días sábado y domingo, como pasó el fin de semana anterior cuando tuvimos obviamente transmisiones de hockey, y próximamente vamos a tener una que mucha gente va a decir, ¿esto qué es? Un deporte que se llama roller derby, y que ya después les contaremos porque sería un poquito complejo ampliarme sobre la noticia, pero bueno, ahí les estamos dando ya el anticipo, una disciplina que se intenta abrir espacio en la ciudad de Manizales y en Colombia, y que estará aquí en la pantalla de Telecafé. Bueno, Juan Harvey, ¿cuál sería esa invitación que usted le hace a los padres de familia, o ese consejo mejor, pues para que estén muy pendientes de lo que sus hijos están escuchando en las transmisiones deportivas, de lo que están viendo precisamente que les están publicando los deportistas deportivos, y pues no generen en ellos pues una violencia? Obviamente no estamos estigmatizando a todos los colegas, pero sí es importante que los padres estén muy atentos a ello. A ver, el tema es de fondo, porque la problemática social para hablar de Manizales es muy grande. Digamos que la mayoría de los muchachos de estas barras, hablemos de Holocausto Norte, son muchachos de los barrios donde hay una problemática social muy delicada, donde inclusive los muchachos o no conocen el papá, o el papá muchas veces inclusive ni le importa lo que está haciendo el hijo, usted para dónde va, con quién está, qué está haciendo. Entonces, digamos que los muchachos se les salieron de control a muchísimos padres de familia. Entonces, el consumo de drogas es muy alto, asociado al fútbol, el consumo de alcohol. Entonces es muy complejo ese tema, pero a los papás que todavía tienen alguna jerarquía, alguna autoridad sobre ese hijo, es mirar con quién están dando, qué está haciendo, si está yendo a fútbol, qué está haciendo después de los partidos, y empezar a colocarle unas normas de comportamiento que son básicas, pero lamentablemente aquí ya sería un trabajo mucho más del gobierno, del Estado, de las administraciones. Sé que se hace un esfuerzo por parte de la alcaldía municipal para tratar de crear programas sociales que involucren a estos muchachos, sacarlos de la violencia. El propio gobierno colombiano ha tenido programas, pero ha sido muy complejo porque la cantidad de muertos que hay asociadas al fútbol en Colombia es impresionante. Por último, Juan Harvey, pues ¿cuál sería esa invitación que usted le hace a los medios de comunicación para que revisen ese lenguaje deportivo en su información, y pues también para que sean constructores y agentes de paz entre las diferentes barras que son aficionadas al fútbol? A ver, lo primero que hay que decir es que nosotros tenemos una gran responsabilidad cuando estamos con un micrófono o delante de una cámara, porque es mucha la gente que nos está viendo. Entonces, autocontrol, autorregulación. No tienen que mandarnos un memorando o amenazarnos de la gerencia o del Ministerio de Comunicaciones para entonces decir, no, estoy hablando demasiado fuerte o estoy diciendo cosas que no debo decir. No, sobre todo eso, ética, imparcialidad, mucho control del lenguaje, porque es que a veces no hay que ir a los hechos. Con las palabras a veces podemos empezar a encender una chispa que puede terminar en situaciones muy delicadas. Juan Harvey, muchas gracias por haber atendido hoy nuestra invitación. Usted siempre tan diligente con la Defensoría del Televidente de Telecafé, y esperamos contar con usted en próximos programas. Así va a ser, en el momento en que usted me invite, Jimena, voy a estar sin ningún inconveniente. Y a toda la gente que observa Telecafé TV, pues muchísimas gracias por esos mensajes, por esos comentarios, por esas sugerencias que nos hacen, porque aquí estamos prestos obviamente a darles muy buen curso. Y a ustedes, nuestros televidentes, les recordamos que la Defensoría del Televidente de Telecafé es el puente de comunicación entre ustedes, nuestros televidentes, y los diferentes profesionales que tienen bajo su haber la programación que les expone el canal regional Telecafé. Por este motivo, los invitamos a que nos escriban y nos cuenten todas esas inquietudes, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias de la programación de este canal regional. Por eso nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos que aparecen en pantalla.
Recuerden que la respuesta a todas estas inquietudes la tendrán los sábados a las 7 de la noche en este su espacio Telecafé TV. Continúen con toda la programación de Telecafé.